Vamos a leer esta parte del Evangelio para tenerla muy en cuenta. El Evangelio según San Juan. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le respondió, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Palabra del Señor. Bien, fíjense, vamos ahora a entrar a la explicación un poquito, no tan exhaustiva, pero sí que nos dé un panorama interesante de lo que el día de hoy queremos aprender de la Sagrada Escritura. Lo primero que llama la atención es la hora en la que la samaritana va a sacar agua. Por eso esta primera parte, cuando hablamos de la hora sexta. Hay unas tradiciones que nos van a decir que la hora sexta no es una hora propia para ir a sacar agua. ¿Por qué? Fíjense que pasa algo muy interesante. Los pueblos, como ustedes bien saben, se iban construyendo en donde hubiera fuentes de agua. Esto les aseguraba la supervivencia. Junto al pozo de Jacob, por eso se dan los momentos más importantes del Antiguo Testamento, y en este caso San Juan lo presenta también de esta forma. En este momento se quiere, Juan quiere presentar que el pozo en una ciudad, y sobre todo aquí en este momento, el pozo va a ser un lugar de encuentro, pero al mismo tiempo va a ser un lugar de conflicto. Aquí el pozo se cuenta como un lugar más o menos teológico. Lugar de encuentro, lugar de conflicto. ¿Y qué tiene que ver aquí la hora sexta? Fíjense ustedes, las mujeres en el Antiguo Testamento tenían que ir a los pozos, tenían que ir a los lugares, a los manantiales, para sacar agua, para llevar a sus casas. Esto se hacía en dos momentos, o muy de mañana, más o menos pongamos algún detalle, como por ahí de las 6 de la mañana, o muy en la tarde, ya pasado el tiempo. ¿Por qué? Porque se tenían que dedicar a las labores de la casa. Cuando el evangelista San Juan nos presenta en esta pequeña parte, en esta pequeña perícopa, la hora sexta, nos va a decir que la hora sexta, en comparación con la hora a la que comienza la pasión de Jesús, si nosotros hacemos precisamente un comparativo en el mismo evangelio, vamos a poder, vamos a poder ver cómo San Juan va a decir que a la hora sexta Jesucristo ya está en la cruz. Si me permiten un momentito. Hay mucha gente tratando de entrar a la sesión y esto me desconcentra muchísimo, porque cada rato tengo que estar dándole clic aquí a la gente que quiere entrar y no sé ni qué estoy diciendo, ni cómo está la cuestión, pero no sé si me van siguiendo. ¿Sí? Por eso les pido una disculpa porque a veces me siento así como medio desorientado. Hay muchísimas personas entrando, yo tengo que estar aquí recibiendo a las personas y ya no sé ni por dónde voy ni qué onda, ¿no? Entonces,
o les doy a aceptar o damos la charla, ¿no? Así que bueno, disculparán ustedes si algunos se quedan por allá sin, sin poder acceder a la, a la charla, pero bueno, ahora sí, disculparán. Vamos a retomar esta primera parte. Entonces decíamos a la hora sexta. Recupero un poquito la información que veníamos dando. Pozo, en este momento de la escritura y del Evangelio de San Juan, es un lugar de encuentro, pero al mismo tiempo un lugar de conflicto. Si ustedes recuerdan, Moisés conoce a su esposa ¿en dónde? En un pozo. Y en el pozo era un lugar en donde todo mundo llegaba. Ofrecerle de beber a un sediento en el pozo era signo de hospitalidad. Entonces, aquí viene un escenario interesantísimo. Pozo, lugar de encuentro, pero al mismo tiempo lugar de conflicto. Los conflictos se daban precisamente, ¿por qué? Porque había pueblos que necesitaban agua y entonces iban a los pozos de otras ciudades a sacar agua y estas querían defender pues su líquido vital. Entonces ahí tenemos esto primero. Después de esto decíamos también que el evangelista pone una hora, algo muy significativo porque las narraciones de los demás evangelios pues no se preocupan de los detalles de la hora, ¿no? Y nosotros podríamos tomar como que muy banalmente esto que nos presenta el día de hoy el Evangelio, la hora sexta. ¿Qué está tratando de hacer el evangelista Juan cuando nos habla de la hora sexta? Está tratando de poner una equiparación o una comparación con el sufrimiento de Jesús en la cruz. Entonces, cuando estamos hablando de que Jesús está en la cruz, según San Juan también Jesús va a pedir de beber. Va a pedir de beber. Entonces, aquí es donde viene esta comparación. La narración nos va a decir, Jesús venía cansado del camino y tenía necesidad de tomar agua. Varias son entonces las explicaciones que nosotros encontramos cuando hablamos de la hora sexta, donde está, como dice la diapositiva, ¿verdad? El sol de mediodía, el calor, ¿ah? Pero una hora, por decirle así, teológica, que se convierte en el presagio de una pasión todavía mayor. Este cansancio de Jesús va a ser también tomado como signo de su verdadera humanidad, como preludio de la pasión. Y aquí viene un gesto muy interesante, un gesto interesante. Si ustedes se fijan, Jesús se va a sentar. Esto de Jesús sentado habla ya de que va a enseñar. Los griegos y también los hebreos tenían muy metida esta conciencia. Cuando alguien se sienta es porque va a enseñar. El único que se puede sentar es el maestro cuando enseña. Entonces aquí viene un gesto interesante también. Cuando Jesús se sienta al brocal del pozo, nos damos cuenta que la samaritana no se sienta. El único que se sienta es Jesús. Y la narración en griego no solamente se habla de que Jesús solamente se sentó, dice Jesús permaneció sentado. ¿Qué está diciendo el evangelista con esta situación? Jesús se estaba disponiendo precisamente para comenzar a enseñar, para comenzar a enseñar. Ante toda esta realidad de la hora sexta que nos presenta el Evangelio, ¿verdad? Va a llegar esta mujer. Aquí, cuando hablamos nosotros de la samaritana, y aquí sí vamos a ser un poquito exclusivos, cuando hablamos del género femenino, específicamente en el Evangelio de Juan, las mujeres tienen una importancia muy grande. ¿Por qué? Si ustedes recordarán,
también según el Evangelio de San Juan, ¿a quién fue? A la primera persona que Jesús se le aparece después de haber resucitado. A María Magdalena, una mujer. Y en el Evangelio de San Juan, la mujer tiene un valor preeminente. No quiere decir, ¿verdad?, que con esto, pues digamos, bueno, es que el Evangelio de San Juan es un evangelio feminista. Pues no, tampoco, no se trata de eso, ¿no? Pero sí le da un lugar importante a la mujer, el evangelista San Juan. Y aquí viene algo que a veces nosotros conocemos muy poco, o si lo conocemos como que muy superficial, de una manera muy superficial. La samaritana tiene dos condiciones esenciales. ¿Cuáles? En primer lugar, es mujer, tiene una condición de mujer, y por su condición de mujer nosotros ya sabemos el papel que jugaba en la cultura hebrea, ¿no? No era un papel tan importante, ¿no? Y segundo, pertenece a un pueblo que ha estado en constante conflicto con los judíos. Es mujer y es samaritana. Cuando nosotros avanzamos un poquito más en la lectura de este pasaje, vamos a ver cómo el pasado de esta mujer no había sido muy feliz. ¿Había tenido cuántos maridos? 7. 7 maridos. ¿Ustedes qué pensarían con la mentalidad hebrea? Con la mentalidad hebrea, que una mujer haya tenido 7 maridos. Pues si nosotros que somos occidentales y de este tiempo pensamos pues que no es nada bueno, imagínense ustedes en ese momento, ¿no? Entonces ya nos hablaba de una mujer que no tenía ninguna muy buena reputación, ¿no? Entonces, estas son las dos condiciones de la samaritana. Es mujer, no es una buena mujer y pertenece a un pueblo que ha tenido unos conflictos muy serios con el pueblo judío. Con todas estas condiciones, San Juan utiliza la imagen de esta mujer. Si ustedes se fijan, San Juan no pone nombre a la mujer. Todo el texto dice solamente es una mujer samaritana. Con esto se abre un abanico impresionante porque en la mujer samaritana entran representados todas aquellas personas que tienen algo especial de su vida que no les satisface. Por eso, cuando en la Biblia aparecen ciertos personajes sin nombre, ¿verdad? Sin nombre, los evangelistas, en la mayoría de los casos, lo que hacen es abrir un abanico para decir, pues también nosotros andamos por ahí, como esta mujer samaritana. Hay otros ejemplos, ¿verdad? De personas que no tienen nombre. Y también hay otros muchos en los que en el Evangelio sí se nos presenta personajes con nombre propio. Y hasta nos dice el hijo de tal y todo esto, ¿no? Entonces, por eso dice, llega una mujer. Cuando hablamos de que llega una mujer, ya las cosas se nos van poniendo de una forma un poquito complicadas en la mentalidad judía, ¿no? Entonces, como dice por ahí la diapositiva, ¿verdad? Según el Papa Benedicto XVI, la samaritana representa la insatisfacción existencial de quien no ha encontrado lo que buscaba. Por lo tanto, estamos hablando de una sed superior a la biológica, como la tensión del hombre hacia lo infinito. El Papa Benedicto lo traspola hacia todavía más. No solamente es el no haber logrado nada en su vida, sino que la mujer samaritana realmente representa la búsqueda de aquel que quiere encontrarse con Dios, pero no sabe cómo. De aquel que está buscando algo, pero no sabe qué. Entonces, cuando en la vida nuestra nos va pasando esto, pues cuando alguien llega a ofertarnos algo que nos puede dar algún indicio, pues lo recibimos con el corazón abierto, ¿no? Entonces, aquí es donde Jesús va a aprovechar todas las condiciones de esta mujer samaritana para poder dar pie a algo más profundo, a presentarse como el agua que va a apagar la sed
y no solamente como el agua que va a apagar la sed, sino como la razón misma de vivir de esta mujer samaritana. Bien, en este sentido, ahora sí ya se entiende lo que sigue. Llega esta mujer a sacar agua. Si nosotros recordamos un poquito el simbolismo del agua, nos vamos a dar cuenta que el agua tiene dos cualidades esenciales. El agua sirve para dar vida, pero al mismo tiempo el agua sirve para dar muerte. Fíjense ustedes este elemento tan interesante. El agua da vida, pero al mismo tiempo el agua da muerte. Ejemplos en donde el agua da vida. El agua que sacó Moisés de la roca cuando estaban en el desierto. El agua que sirve para dar muerte, el diluvio, lo primero que nos viene a la mente, ¿verdad? El diluvio. Entonces, fíjense ustedes que cuando el evangelista entonces nos va a proponer esta situación de que la mujer va a sacar agua, se nos abren estas dos opciones. ¿Qué tipos de agua quiere la mujer? ¿Agua de vida o agua de muerte? Y aquí viene algo impresionante. Jesús es esa agua, pero con esta doble característica. No solamente es un agua que da vida, fíjense ustedes qué curioso, es un agua también que da muerte. Y precisamente porque da vida, da muerte. ¿En qué sentido? El agua que Jesús ofrece va a ser un agua que va a hacer que la persona pueda realmente reorientar toda su existencia. ¿Cómo? A través de la renuncia de ciertas cosas. Y renunciar significa también morir. Nosotros suponemos, porque ya no se nos narra esto en la escritura, que esta mujer cambió completamente de vida, suponemos. Lo mismo que le pasó a María Magdalena, ¿no? Entonces suponemos. ¿Y qué quiere decir eso? Que suponemos que cambió completamente de vida, que obtuvo la vida, pero también obtuvo la muerte en sentido positivo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo también el agua es un simbolismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que, como dice el Génesis al principio, aleteaba las aguas que estaban ahí y el Espíritu aleteaba sobre las aguas. El Espíritu que a través de el agua que brota de la roca va también a saciar al pueblo. Y aquí viene algo interesante, como dice también ahí la diapositiva. Cuando Jesús está en la cruz y le traspasan el costado, también junto con la sangre sale agua, sale agua. Entonces, esta mujer que se acercó a Jesús a sacar agua, obtiene estas dos grandes experiencias, vida y al mismo tiempo muerte. Por lo tanto, aquí cabe una pregunta muy interesante y eso queda también para su reflexión personal. ¿De qué aguas estoy saciando mi sed? ¿De las aguas de la muerte, de las aguas de la vida? O todavía un poquito más, ¿realmente Jesús para mí es la verdadera fuente en la que puedo yo beber el agua de vida, perdón? Aquí viene entonces una reflexión muy, muy profunda cuando comenzamos a hablar de estas cuestiones sobre el agua. Ya que hay una frase muy interesante de San Manuel González, que pues es el que ha inspirado también todo este movimiento. Dice ahí, como el agua del arroyo exhala frescura y humedad, aunque nadie se acerque a sus riberas, como la rosa exhala perfumes, aunque nadie se incline a olerla, así el corazón de Jesús que vive en el sagrario está siempre exhalando virtud, abandonado y solo. Recordemos, ¿verdad? Los que conocemos un poquito la vida y la obra de San Manuel González, pues es el obispo de los sagrarios abandonados. Precisamente
pues con esta reflexión del agua, él quería hacernos caer en la cuenta que esa agua que la samaritana fue a buscar al pozo de Jacob es la misma agua que nosotros tenemos en la celebración de la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía. Y yo me iría un poquito más allá también del pensamiento de San Manuel González. Fíjense ustedes, no solamente es ir al pozo a contemplar el agua, porque muchas veces de nosotros nos contentamos con eso. Vamos al pozo a contemplar el agua. Y yo les haría una pregunta que hasta cierto punto pues ya sé la respuesta. Cuando uno está sediento, ¿de qué le sirve contemplar el agua? Como que es algo muy ilógico, ¿no? No sirve de nada. Es algo ilógico. Óyeme, pero yo tengo sed. Sí, mira, aquí está una jarra de agua. Entonces, muchos de nosotros, sí, ya la vi, pero ¿por qué no la tomas? Pues, acércate a tomar esa agua. Entonces, lo mismo a veces nos pasa en nuestra vida cristiana, queridos hermanos. Si hacemos esta comparación que hacía San Manuel, el sagrario es el pozo, pero sí, pero para que yo pueda realmente saciar mi sed, tengo que tomar del agua. Una invitación, yo creo que siempre renovadora para alimentarnos de la Eucaristía. Para nosotros eso es saciar nuestra sed, alimentarnos de la Eucaristía, ¿no? Entonces, aquí es donde viene también ya una puesta en práctica. ¿Qué tanto nosotros como cristianos estamos valorando el sacramento de la Eucaristía? ¿O nos quedamos a veces, así como esta imagen un tanto irónica, que sé que me estoy muriendo de sed, pero me estoy conformando solo con contemplar la jarra de agua y no me acerco? Bien, hasta aquí vamos bien. Espero que sí. Aquí viene algo interesante. Ante toda esta situación de la samaritana, de la mujer, viene algo interesante. Jesús comienza una iniciativa de diálogo. Y aquí es donde impresiona algo. Decíamos, la mujer era samaritana. Jesús era judío. Y hasta lo pone en la escritura un poquito entre paréntesis, ¿no? Los samaritanos no se hablan con los judíos. No sé si ustedes sepan un poquito el por qué había esta brecha muy marcada entre los samaritanos y los judíos. Lo comento rápidamente. El pueblo de Samaria es un pueblo que se va construyendo desde dos raíces, de los hebreos y también de los extranjeros. ¿Por qué pasó esto? En una de las deportaciones que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo de Samaria comenzó a mezclarse con los extranjeros. Recuerden ustedes que una de las leyes principales que había dado Dios a Moisés era el no mezclarse con otros pueblos, no tener familias con otros pueblos. Los israelitas no podían casarse con gente pagana, así les decían ellos, ¿no? ¿Quiénes eran las gentes paganas? Pues aquellos que no eran judíos. Cuando viene toda esta deportación, los samaritanos comienzan a tener familias y a emparentarse con los extranjeros. Los que conservaron esta norma muy estrictamente, precisamente, eran los judíos, la tribu de Judá. La tribu de Judá no se mezcló con nadie, hizo solamente su pequeño gueto, pero no se podían casar. Los samaritanos entonces, cuando se abren a esta experiencia de comenzar a emparentarse con los pueblos paganos, entonces son mal vistos por los judíos. De ahí comienza una brecha, una grieta, perdón, que se va a ir haciendo cada vez más grande a través de la historia. Así comienza la enemistad. Después, ¿qué pasó? Cuando por fin a los judíos se les da la posibilidad de regresar y reconstruir el templo de Jerusalén, pasa algo interesante. Los samaritanos se alían con los opresores y vuelven a destruir el templo. Entonces, imagínense ustedes cómo, cómo veían los judíos a los samaritanos. Se alió con mi enemigo
y entonces me volvió a hacer mal. Después de esto, los judíos también van a responder de una manera interesante. Los samaritanos tenían un templo en Garizim, que sale mencionado también ahí en este relato de la samaritana, y luego se irá viendo toda esta cuestión de dónde se adora a Dios, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hicieron los judíos con el templo de Garizim de los samaritanos? También lo destruyeron. Entonces vean ustedes una serie de conflictos que comienza a haber entre samaritanos y judíos. Por eso, cuando nosotros vemos a un Jesús que toma iniciativa para dialogar, ya nos está diciendo mucho. ¿Por qué? Porque con una sencilla petición, Jesús rompe todas las barreras de odio que habían entre los samaritanos y los judíos. Y aquí viene algo interesantísimo. No sé si ustedes se han preguntado una cosa al estar reflexionando sobre esta perícopa. No sé si recordarán ustedes, pero en el Evangelio de San Mateo, Jesús le prohíbe a los discípulos entrar en tierra de samaritanos. Jesús prohíbe entrar a los discípulos en tierra de samaritanos. ¿Y por qué ahora él en el Evangelio de San Juan está en el pueblo de Samaria? Está en esos momentos. Entonces, ¿qué pasó ahí? San Juan está poniendo un acento interesante para que la obra de Jesús se pueda dar en cualquier persona, sea samaritana, no sea judía o en cualquier lugar. Lo primero que hace Jesús para poder realizar su obra es derribar la barrera del odio y de las rivalidades. Entonces aquí nosotros aprendemos algo muy interesante de este gesto de la iniciativa del diálogo que Jesús tiene, ¿no? Con toda esta delicadeza, Cristo quita los prejuicios y comienza a ver a la persona. Y aquí sí que tenemos una enseñanza muy grande, porque nosotros ya podemos ir pensando en cuántas ocasiones nuestros mismos prejuicios y hasta nuestra misma historia, queridos hermanos, cuando ya tenemos ciertas cuestiones en nuestra vida con alguna otra persona que han marcado nuestra relación de una forma negativa, a cómo nos cuesta iniciar un diálogo que derribe esa barrera del odio para poder comenzar a formar comunidad. Y aquí viene algo interesante. Cuando Jesús comienza a romper esa barrera, el resultado, ¿cuál es? Un pueblo se convierte. No fue la samaritana solo. La samaritana, con el testimonio propio, regresa al pueblo y dice: miren lo que hizo este hombre conmigo y me dijo, y él es el Mesías, y todo el pueblo se convierte. El día de hoy también, pues la palabra de Dios nos invita a comenzar a vivir de esta forma, ¿no? Quitar barreras para poder hacer comunidad. Y eso es muy difícil. Quitar barreras, resentimientos, contrapunteos que se van dando tristemente dentro de la misma iglesia. Solamente de esa forma se logra. Y aquí viene algo interesante. Quisiera yo compartir, aprovechando desde este punto, de que Jesús tiene una iniciativa de diálogo. Por ahí dice un sacerdote que es psicólogo, que existen dos formas de comunicarnos, y aquí ya hago un paréntesis, ¿verdad? Es algo un poquito del tema, pero es muy bueno, aprovechando esta parte del diálogo entre la samaritana con Jesús. Fíjense ustedes, queridos hermanos, esto nos dice, hay dos formas de comunicarse: a través del diálogo, pero también a través de la discusión, por decirlo así. ¿Qué es el diálogo? Y aquí es donde Jesús comienza con un diálogo y termina con una discusión, por decirlo así, no en el sentido que lo conocemos. Ahorita voy a explicar un poco. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es la comunicación
de nuestros sentimientos. De tal forma que cuando nosotros estamos dialogando, no solamente estamos compartiendo ideas abstractas, estamos compartiendo principalmente sentimientos. Es como nosotros abrimos una plática normal, un ¿cómo estás? Cuando alguien nos dice ¿cómo estás? Pues nosotros a veces no vamos a decir, pues mira, estoy cocinando acá unos huevos. Pues te va a decir, óyeme, pues te pregunté cómo estás, no qué estás haciendo, ¿no? Son cosas dos muy distintas y muy diferentes. Te pregunté cómo estás. Ah, bueno, pues estoy bien. Ah, bueno, ya, te entendí. Aquí, este padrecito, ¿verdad? Nos va a decir, aquí es donde comienzan los conflictos. Porque nosotros confundimos diálogo con discusión. ¿Qué es una discusión? La discusión es el presentar ideas lógicas y armonizadas. La discusión no tiene, o así tendría que ser, a lo mejor, para que cambiemos un poquito nuestros conflictos, ¿verdad? La discusión se da solamente a nivel de idea. Y aquí es donde vienen los contrapunteos nuestros. Nosotros, cuando platicamos, mezclamos diálogo y discusión. No sé si a ustedes les ha pasado de esa forma. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero tener una discusión con alguien y con discusión me estoy refiriendo a tener precisamente una comunicación en base a ideas racionales y la otra persona se baja al nivel del diálogo. Entonces, aquí es donde las cosas van mal. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo a alguien, pues ¿saben qué? Como le pasó a la samaritana. Ustedes dicen que se tiene que dar culto en Jerusalén y nosotros decimos que se tiene que dar culto en Garizim. Ahí la samaritana se puso a nivel de diálogo, perdón, de discusión. Y Jesús al mismo tiempo se baja a nivel de la discusión, ¿no? Pero ¿cómo empezó una discusión? Precisamente porque primero hubo diálogo. Entonces, en esta forma que Jesús el día de hoy nos presenta en el Evangelio, en esta parte del Evangelio, nosotros descubrimos una riqueza muy grande. Y ya tenemos que comenzar a hacer este ejercicio. Yo les invitaría a que lo hagan, ¿verdad? Cuando digamos, vamos a dialogar. Ah, pues el diálogo es a nivel de sentimiento. No, ¿sabes qué? Vamos a echarle un poquito más de cabeza, vamos a discutir. Pero por favor no te me enciendas, ¿verdad? Como a veces nosotros nos podemos decir, no te me enciendas. Estamos discutiendo, pero la discusión solamente es a nivel racional. Si terminamos de discutir, pues están amigos como siempre y no pasó nada. Pero a veces es ahí donde nosotros cambiamos la cuestión. Una discusión la volvemos diálogo y como decimos comúnmente, ya lo hacemos algo personal. Esta iniciativa que el día de hoy se nos presenta en el Evangelio con Jesús, comienza con un diálogo, luego con una discusión y regresa al diálogo, esa sería el día de hoy nuestro prototipo para comenzar a resolver tantos problemas que tenemos como comunidad y también como iglesia. Entonces, fíjense, ¿no? Todo lo que implica que Jesús haya abierto un diálogo para después pasar a una discusión y luego retornar a un diálogo. En familia y con las comunidades en las que nos encontramos, yo creo que esto nos ayuda mucho. Porque a veces o nos quedamos solo en el puro diálogo y nos volvemos sentimentaloides, o a veces nos quedamos solo en el nivel de discusión y nos volvemos racionalistas. Entonces, ¿cómo podemos resolver los conflictos dentro de la misma iglesia para que todos podamos caminar a la luz del Espíritu? Intercalando diálogo, discusión, diálogo, discusión, diálogo, y entonces vamos caminando. Entonces, ahí está. Bueno, esto era un paréntesis, disculpen, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que nos viene bien a todos un poquito hacer esta distinción. Entonces Jesús tiene esta iniciativa de diálogo y fíjense ustedes, ¿qué se necesita para poder dialogar? No para discutir. Para discutir, ¿qué se necesita? Que tengamos razones claras.
Para dialogar, ¿qué se necesita? Empatía. ¿Qué es esa cuestión? Ponernos en los zapatos del otro. Esto fue lo que hizo Jesús. Jesús tuvo empatía. Se puso en la piel de la samaritana, que tenía infinidad de problemas, ¿no? Entonces, ahí tenemos algo interesante que nos puede nosotros ayudar. Y fíjense ustedes, aquí tenemos la evolución de esa iniciativa del diálogo. Lleva 4 aspectos. ¿Qué provoca este encuentro de Jesús con la samaritana? En primer lugar, asombro. En segundo lugar, cuando la samaritana se descubre a los ojos de Jesús, viene una súplica. Entonces también yo quiero de esa agua de la que tú me estás prometiendo. Tercero, viene un reconocimiento cuando le pregunta, ¿y quién es, Señor? De esa persona que tú me hablas. Soy yo, el que está hablando contigo. Y concluye en el ímpetu por anunciar la palabra de Dios. Esta forma de proceder del evangelista San Juan es la base de la conversión. Asombro, súplica, reconocimiento y después anuncio de la palabra de Dios. Algo que queda muy condensado en esta perícopa. Y fíjense ustedes, una vez más hago referencia a lo de tener sed y contemplar solo el agua. Cuando solamente contemplamos el agua, la sed continúa. Por eso, la última frase, ¿cuánto vale una buena conversación con Jesús? Y aquí yo les haría una pregunta, revisando un poquito nuestra comunicación con Jesús, nuestra oración, porque de eso se trata. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es algo sumamente vitalizante y reconfortante cuando logramos tener una sintonía, cuando estamos haciendo oración con Jesús, la vida se va a ir transformando, se va transformando. Por eso dice ahí, ¿cuánto vale una buena conversación con Jesús? Esas buenas conversaciones que a veces tenemos nosotros con los amigos con los que nos desahogamos, le contamos nuestras penas, le lloramos, luego nos cuentan un chiste y nos reavivan. Este tiene que ser el tipo de relación entre nosotros y Jesús. Ya que ahora viene una pregunta interesante. ¿Has tenido tú alguna vez alguna conversación de este tipo con Jesús? ¿O solamente te has quedado, como muchos de nosotros a veces lo hacemos, contemplando el agua y muriéndote de sed? Yo creo que esto es lo que tiene que suscitar también en nosotros al ver lo que la samaritana vivió con Jesús. Tiene que animarnos también a nosotros a comenzar a decir, es verdad, como que yo siento que me falta un poquito más, comenzar a beber de esa agua y tener una buena charla con Jesús. Pero recuerden también lo que le pasó a la samaritana. Cuando la samaritana comienza a entrar en esta comunicación con Jesús, Jesús le dice todo lo que hizo. Ese es el resumen que da ella. Me ha contado y me ha dicho todo lo que hice. Y lo que hizo la samaritana, la verdad, que a veces no era de tan motivo de tanto orgullo. Por eso cuando Jesús se encuentra con nosotros, también nos dice lo que hemos hecho, lo bueno y lo malo. Y yo creo, o a veces eso suele pasar, que esto es lo que nos detiene para poder tener una buena conversación con Jesús. Porque Él sabe. Y que nos digan las cosas que no hemos hecho del todo bien, pues a veces cuesta, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esta parte, ¿no? ¿Qué decía San Manuel cuando hablábamos al hablar de este inicio del diálogo? Él recordaba esto, ¿no? Mi alma tiene ansias de hablarte, está cansada de hablar con el mundo y no es oída o no es entendida. Déjame descansar hablando contigo. Tú siempre oyes y siempre entiendes. ¡Qué alegría! Se te oye también leyendo el Evangelio. No basta verte. En una misma hoja encuentro hombres que por estar lejos
no te conocían y ansiaban conocerte, y hombres que por estar cerca debían conocerte y no te entendían. Fíjense lo que nos propone el día de hoy también San Manuel. Anímate, hay que animarnos a tener una buena conversación con Jesús. Pero tengamos en cuenta que Jesús también nos va a decir todo lo que hemos hecho. Así que hay que tener también valor. Muy bien. Y ahora viene algo interesante. Dame de beber. Fíjense ustedes cómo Jesús va a decir, dame de beber. La misma expresión que hizo cuando estaba en la cruz. Tengo sed. Tengo sed. Aquí, dame de beber. ¿Sí? Dame de beber. Si ustedes se fijan, Jesús no va a decir, dame un poco de agua. El dame de beber implica una queja. Una queja. Si nosotros nos trasladamos una vez más a Moisés y al pueblo de Israel en el desierto, ¿qué le decía Moisés? ¿Qué le decía el pueblo a Moisés? Tenemos sed, danos de beber. Queremos vivir, queremos vida. Ese dame de beber se vuelve un grito de necesidad por vida. Y aquí viene algo interesante. Cuando el pueblo le pide a Moisés que le dé de beber, entonces Moisés intercede ante Dios para que salga agua de la roca. ¿Qué recordamos con este pasaje? Pues que cuando Jesús le dice a la samaritana, dame de beber, le está recordando, o mejor dicho, le está reprochando. Se convierte en un reproche. Dame de beber. Y ahí es donde viene todo este asombro. Dios que da. Y luego vuelve a pedir. Una circularidad muy interesante. Y aquí viene algo que muchas veces no hemos reflexionado. Si Jesús es el agua, ¿por qué pide de beber? ¿Cómo es posible que Jesús tenga sed si Él es el agua de la vida? Y aquí viene algo interesante. Dame de beber significa un reclamo. Necesito de tu fe, ¿no? Necesito de tu fe. Y esto es lo que el día de hoy también Jesús nos invita a comenzar a extender y a vivir. Jesús también a nosotros el día de hoy nos comienza a pedir, dame de beber. Tengo sed de ti. Qué curioso. El que no necesita nada, porque no le hace falta nada, que es Dios, viene y me dice, dame de beber. Tengo sed. Entonces, Jesús sigue entrando en ese diálogo con nosotros todos los días, como una oportunidad que Él nos da. Y todos los días resuena estas palabras. Dame de beber. Necesito estar en contacto contigo porque tú necesitas de mí, nos diría Jesús. Entonces, esta imagen de Jesús sediento nos ayuda a nosotros y nos anima y nos conforta para seguir perseverando en el camino de la fe, que como el mismo Jesús lo va a representar en el Evangelio de San Juan, es cansado. También caminar en la fe cansa un poco. San Manuel también, hablando de esta cuestión, va a decir, ¿quién te hizo sudar y caminar, velar y trasnochar buscando las almas sino el amor? Quien se ponga a buscar al Señor con corazón limpio y generoso, buscándolo por su corazón, por lo que Él es, para amar y servir con Él, ese lo encuentra. Fíjense, ¿no? Entonces, queridos hermanos, esta solamente era esta partecita de la introducción entre el diálogo de la samaritana y Jesús. Yo creo que hemos aprendido, ¿verdad? Mucho. Había cosas que a lo mejor no habían quedado claras y que cuando leamos toda la perícopa completa, todo el pasaje evangélico completo, ya vamos a poder entender. Y concluyo con esto. El pasaje de la samaritana y Jesús se considera como parte del libro de los signos.
del Evangelio de San Juan. Entonces, este libro de los signos del Evangelio de San Juan tiene que ser leído en esta perspectiva. Todas las narraciones, todo lo que se nos presenta en el Evangelio de San Juan va a tener un trasfondo todavía más profundo. Así que ya sabemos qué significa la cuestión del pozo, ya sabemos lo que significa la cuestión de esta mujer y samaritana, ya hemos podido también comprender un poquito por qué Jesús se queda sentado, ya podemos también ir intuyendo qué es lo que nos va a ir pidiendo Jesús a lo largo de nuestra vida y cómo se puede realmente vivir el diálogo en nuestra vida comunitaria y en nuestra vida eclesial. Bien, pues vamos finalizando ya, ¿verdad? Termina esta primera parte con unas palabras de Jesús que desconciertan a la samaritana. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios. Aquí muchos exegetas van a decir que Juan va a presentar el típico malentendido. Sí, como si esto ya no fuera tan grande, ¿verdad? Jesús estaba hablando de una realidad y la samaritana estaba en otra, completamente. Dame de beber. ¿Cómo te voy a dar de beber si ni siquiera traes cántaro? Si conocieras quién te pide agua, entonces tú le pedirías a beber a él. Pero ¿cómo me vas a dar de beber si no traes cántaro? Entonces viene aquí un malentendido que es propio del Evangelio de San Juan. Jesús hablando de unas realidades profundas y trascendentes, y en este caso la samaritana, y como en su caso también los discípulos, hablando de lo que están viendo sus ojos y de lo que alcanzan a distinguir. El malentendido siempre, ¿no? Entonces, el malentendido. Jesús en una línea y nosotros en otra. Sin embargo, el día de hoy, pues también Jesucristo nos dice, si conocieras el don de Dios. Indudablemente aquí está hablando del mismo. Para Juan, ¿quién es Jesús? Para el evangelista Juan, ¿quién es Jesús? El don del Padre, el regalo del Padre. Junto con este don viene la presencia del Espíritu Santo que obra en el corazón de los creyentes, ¿no? Entonces, este don de Dios es Jesús mismo. Y Jesús viene, como nosotros ya lo sabemos, a traernos la salvación. La salvación que en este momento del Evangelio de San Juan se le reconoce como el agua de la vida, como esa sed de Dios, como esa sed de sentido, como esa sed, ¿verdad?, de tener o de hacer las cosas bien, mejor dicho. Muy bien, por eso también San Manuel González va a decir algo interesante cuando habla del don de Dios. Dice por ahí San Manuel, y al punto me acuerdo de otras fuentes perennes también, pero con corazón vivo, infinitamente más abundantes y ricas y saludables que la oculta en la peña, los agrarios de Jesús. ¿Cómo sentirá el corazón de la fuente divina de la gracia que tan pocos sedientos, tan ninguno a veces, vayan a decirle, dame de esta agua para no tener más sed? Pues San Manuel una vez más nos invita, ¿verdad?, a no quedarnos contemplando el sagrario, sino a realmente nutrirnos de la Eucaristía, ¿verdad? Nutrirnos de la Eucaristía, que es el motor de la vida del cristiano. Muy bien, queridos hermanos, pues bueno, ¿qué surge de todo esto? Pues no solamente es para conocer, ¿verdad?, y tener pues muchas ideas en la cabeza, sino también eso tiene que aterrizarse en la vida. Surge aquí un compromiso. Si tienes sed, ¿qué hay que hacer? Beber de la fuente, no contentarnos con contemplarla, beber de la fuente. Entonces, ¿cuál va a ser el compromiso nuestro? Pues hay que buscar un tiempo para ir a buscar el agua de la vida, como el día de hoy nos presenta la samaritana, ¿verdad? Muy bien, pues entonces que este sea nuestro compromiso el día de hoy, queridos hermanos, que nosotros realmente hagamos por beber el agua, no solamente por contemplarla, y que lo que hemos contemplado, reflexionado el día de hoy, nos ayude a una vivencia eucarística más profunda.
Yo creo que todos estamos resintiendo que no podamos participar de la Eucaristía, ¿no? Nosotros también como sacerdotes sentimos muy, muy raro celebrar la misa sin pueblo, solamente por ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta pandemia también nos ayuda a revalorar el sacramento de la Eucaristía. No solamente como aquel pedacito de pan en donde reconocemos a Jesús presente con toda su alma, cuerpo y divinidad, sino la Eucaristía como encuentro, como comunidad. Yo creo que esto es lo que el día de hoy también, cuando salgamos de todos estos eventos, Dios quiera que sea pronto, lo podamos vivir con mayor intensidad. Por el momento, ¿verdad? Nos quedaremos contemplando la jarra de agua por las redes sociales y los que puedan, ¿verdad? También, pues, participar de una manera más activa, bendito sea Dios, pero que el compromiso sea que a partir de ahora nosotros podamos acudir a la celebración de la Eucaristía, donde está la fuente de la vida, para saciar nuestra sed. Bien, pues por mi parte, ¿verdad? Va a ser todo y espero que haya podido quedar un poquito claro el tema y se hayan motivado también a vivir más profundamente la Eucaristía.